Estamos conectados ahora con Pedro Angulo, que fue en estas circunstancias trágicas, era presidente del Consejo de Ministros. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Mi saludo a todo tu público. Pedro, ¿cuál es la responsabilidad que sientes que tú tienes con respecto a lo que pasó en esos días trágicos? A ver, bueno, lo que pasa también es que hay que hacer una división cronológica, ¿no? Yo estuve aproximadamente unos 10 días. Evidentemente lo que sucedió en Puno no sucedió cuando yo estuve. Así es. Entonces, hay que analizar también desde distintas perspectivas el tema, ¿no? Porque yo cuando escuché que se dijo que la presidenta estaba tratando de sacar el cuerpo, yo entendí que había una lectura de lo que ella dijo, pero no de lo que quiso decir, porque ella lo que dijo o que debió decir y que probablemente no quedó claro es que ella lo que no tenía es un comando operativo. Evidentemente las disposiciones del más alto nivel, que es el político, se toman al nivel presidencial, a nivel del Consejo de Ministros, a nivel de los ministros, pero evidentemente en cada uno de los escenarios operativos, con distintos desafíos, inicialmente en Puno no hubo violencia y ya estábamos en declaratoria de emergencia y sin embargo se les dejó marchar. No, la violencia vino con posterioridad y dentro de eso uno distingue lo que son los planes que tenían las personas que desencadenaron esto. Entonces el gobierno lo que hizo fue utilizar los instrumentos que le otorga la Constitución, uno de ellos es la declaratoria de emergencia, que además tiene reglamentos policiales, reglamentos del ejército, para que cada persona, seres inteligentes, nos dispongamos a actuar según el desafío que enfrentamos. Entonces, hay una disposición general que se da a nivel político, pero evidentemente cuando bajan los canales y hablamos ya de cada lugar, hay un responsable operativo que tiene que ver qué es lo que tiene enfrente y si cabe resguardar en ese momento el orden o inclusive retroceder. Ha habido momentos en que los policías o inclusive el ejército no iba a enfrentar a una gran masa porque iban a haber muertos, entonces tenían que retroceder. Cada una de esas decisiones operativas, pues no es que la presidenta ni los ministros están ahí paraditos y diciéndoles en el oído lo que deben hacer. Cada uno asume las responsabilidades en los diversos niveles y por eso es que es importante la investigación que se haga para que efectivamente se resuelva esto, porque en los memes, claro, en lo que se dice, en la leyenda, pues se dice todo lo que se quiere decir, pero eso ya tiene un margen ideológico político, ¿no? Que es la continuación de lo que se dio en esos momentos, ¿no? Que inclusive sabemos tiene repercusión en el extranjero, ¿no? Porque hay presidentes de otros países que siguen con el mismo discurso. Ahora, sin embargo, hay, por ejemplo, la decisión de la intervención de las Fuerzas Armadas de manera directa en la contención de las protestas, era casi, digamos, inevitable el resultado que tuvo. O sea, ¿cómo van a hacer frente militares a una protesta social cuando esa no es su especialidad, cuando no han sido entrenados para esto? Y en un contexto, Pedro, que no hay que olvidar, se dio un discurso de lo que sosteniera que prácticamente enfrentábamos una sonada terrorista financiada por todas las actividades ilegales y que incluía infiltración extranjera de los ponchorrojos de Evo Morales. Es decir, en esas circunstancias tú pones a un militar a enfrentar y lo que está enfrentando es un enemigo de la patria y hace lo que normalmente hace un militar, uso de sus armas. Entonces había una lógica ahí de secuencia casi inevitable, pero que partió de la decisión de poner de manera equivocada, o no consideras que fue un error poner a los militares en Ayacucho a enfrentar la protesta. Sinceramente no lo creo. ¿Por qué? Porque en ninguna disposición se dijo que actúe el ejército. El ejército siempre estuvo supeditado a actuar en defecto de la policía.
Y diríamos que en la mayoría de lugares donde inclusive desgraciadamente han habido muertos, no es que ha actuado el ejército. Entonces, la realidad es que en la disposición, quien va a tomar las riendas, ¿no?, de la conservación o la recuperación del orden y espacios es la policía y el ejército detrás. Ahora, a mí también, claro, me extraña el hecho de que en las informaciones se tenga conocimiento de que han habido disparos al cuerpo, disparos a estas personas que estaban ayudando, y eso es lo que se tiene que delimitar en cada caso concreto. Pero en lo genérico no se puede decir que ha habido una responsabilidad pues por cada uno de los disparos en cada una de las zonas. ¿Tú crees que no hay una responsabilidad política para empezar porque es decir, hay maneras de enfrentar situaciones de crisis y esta fue una manera que tuvo una consecuencia que tiene que ver pues con no solo con el diseño de tu estrategia, sino con el discurso que estás sosteniendo? Porque, por ejemplo... Claro, o sea, primero se da la disposición. ¿Qué es lo que se puede pedir en el tiempo? Que en el tiempo, cuando ya se tiene información cierta, ¿no?, de cómo van los escenarios y de que ha habido excesos, entonces de ahí se mandan, digamos, disposiciones para evitar eso. Eso se desarrolla en el tiempo, pero cuando te llegan ya información fidedigna, no la que está en los memes, ¿no? Nosotros hemos visto hechos que habían ocurrido, me parece, en Honduras y en Bolivia, los presentaban como que eran lo que estaba sucediendo en el Perú. O sea, hubo una gran desinformación en esos momentos. Y claro, nosotros tampoco podíamos decir las informaciones que teníamos de inteligencia, pero teníamos que actuar más o menos en consonancia con eso. El tema de que se diga, por ejemplo, que en todas partes hubo lo mismo, no. Han habido escenarios en los cuales ya el ejército actuó en respaldo de la policía, pero en determinados momentos. Igualmente, no en todas partes había dinero del BRAE. Dinero del BRAE, por ejemplo, hubo en Ayacucho y Apurímac. Y dinero de la minería ilegal hubo en Puno. Y gente vinculada al terrorismo también estuvo, y no lo dijo el gobierno, eso lo dijeron investigaciones periodísticas que señalaban con nombres, como se dice, con pelos y señales, quiénes eran las personas que estaban vinculadas ahí, y en función de eso hubo algunas detenciones y también investigaciones, y que todavía siguen. Entonces, bueno, falso. Hubo una persona detenida con antecedentes de terrorismo que hoy está en libertad. Pero Pedro, se habló de que estaban armados y no se ha presentado ningún arma. Se habló que había infiltrados. Es decir, acá en los estudios Exitosa, en la entrevista que hicimos con José Arrieta, luego de su entrevista con el jefe del militarizado Partido Comunista del Perú, como se hace llamar el grupo de los Quispe Palomino, Víctor Quispe Palomino le dijo que ellos habían estado presentes en las protestas. Es decir, no que las habían dirigido, pero que habían participado en ellas. El problema, Pedro, es que no hay ningún detenido por eso, no hay nadie identificado. Es decir, y eso yo creo que es una muestra muy grave de lo mal que se manejaron las cosas, porque se había infiltrados terroristas, provocadores, promotores de la violencia. Lo que había que hacer era aislarlos, identificarlos y meterlos presos. Y eso no ha ocurrido, Pedro. Yo tengo entendido que sí ha ocurrido, pero bueno, en todo caso ya saldrán las informaciones precisamente a partir de estas preguntas, ¿no? Yo tengo entendido que fueron más o menos unos 20, entre 20 y 25 detenidos, pero cuando ya se tuvo información cierta de que ellos estaban participando y cómo y dónde estaban, y eso no fue al comienzo, no fue mientras yo estuve, ¿no? Esas detenciones se dieron después. Porque eso obliga a empeñar tiempo, no se puede hacer también una detención que parezca arbitraria o que lo sea al final, ¿no? Tiene que haber elementos ya de juicio previos, porque la disposición de una detención o es en flagrancia, que es policial, o es ya orden de disposición de un juez. Ahora, la presidenta ha dicho también que ella se enteró de las muertes por los medios de comunicación. O sea, esto es posible que sea así, es decir, en un momento tan difícil para la vida nacional, no había un gabinete de crisis que siguiera minuto a minuto lo que estaba pasando en el país entero. Definitivamente, cuando nosotros estuvimos ahí ya de inmediato se hizo un gabinete de crisis, apenas
casi juramentamos, porque no olvidemos que la declaratoria de emergencia se da cuando ya habían 7 muertos. Fue la juramentación de la presidenta lo que empezó a desencadenar la violencia, porque parte de lo que se quería era que ella renuncie y que regrese el señor Castillo. Entonces, sí, había ya un gabinete y estuvimos tomando decisiones. Ahora, el señor Raúl Zamillán, que es hermano de uno de los fallecidos y es el presidente de los familiares de los fallecidos en Puno, lo que dice es que cuando la situación empezó a tornarse crítica y empezó a morir gente en Juliaca, el representante de la Defensoría de Puno se comunicó con Eliana Rebollar, en ese momento defensora del pueblo encargada, que estaba en una reunión con los miembros del Ejecutivo y que le reportaron ahí a Eliana Rebollar lo que estaba pasando y que Eliana Rebollar transmitió esta información. Y esta información fue transmitida con la esperanza de que una vez llegada a las altas instancias del gobierno se tomara alguna medida que permitiera o que impidiera, digamos, que ocurrieran más muertes en Juliaca. Y lamentablemente no fue así. Bueno, como te digo, yo en esos momentos yo ya estaba fuera del gobierno, pero lo que podría decir es que sí, a mí me llama la atención lo que ocurrió en Puno por lo siguiente, porque como te decía, cuando nosotros estuvimos y hubo la declaratoria de emergencia, los puneños a pesar de eso decidieron marchar y la policía les acompañó. Lo que quiero decir es que las manifestaciones en Puno originalmente fueron pacíficas y no sé de qué de pronto, pasada la Navidad, cuando se habló pues de lo que era la tregua, ¿no?, de parte de algunos de ellos y las fiestas, ¿no?, que motivaron a que cada uno pues vaya a sus casas. Posteriormente, ya en enero, de pronto arranca una violencia. Yo pienso que ese caso tiene que ser investigado, porque digo como que fue algo artificial, no parece que hubiera sido natural, ya que ellos en varias oportunidades y en números grandes, me contaban que eran entre 600, 700 y hasta 800 personas marcharon pacíficamente y de pronto en enero es que ya arranca la violencia. No sé si tendrían que ver los ponchos rojos o qué hubo por allá, ¿no? Claro, pero la presidencia, la presidenta, bueno, el tema ese de los ponchos rojos en realidad no se ha podido acreditar hasta ahora, ¿no? Ha sido una versión de algo que ha ocurrido, pero no ha habido hasta ahora una evidencia, porque es un asunto muy delicado, ¿no? Bastante, y viene inclusive de Bolivia, hay información que viene de Bolivia, pero yo supongo que eso ya se tratará en su momento. Ahora, ¿cómo se construye la toma de decisiones? O sea, porque la presidenta lo que ha dicho es que ella no tiene ningún vínculo directo o indirecto con militares y policías, sino que lo hace a través de los ministros de Defensa e Interior. Y dijo además que el gobierno solo emite directivas generales y compete a cada sector implementar y ejecutar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos previstos. Pero un poco va en el sentido de lo que te decía al inicio, ¿no? Cuando tenemos un desafío como era el hecho de que se genere ingobernabilidad y evidentemente eso para desprestigio del gobierno y para probablemente motivar, a veces la motivación es buscar un alzamiento militar. Entonces lo que se tenía que hacer era defender la democracia en esos momentos, defender a los ciudadanos que estaban padeciendo. Inclusive sabíamos que habían sectores que quedaban aislados y a los ciudadanos que estaban en su casa les tiraban piedras en las ventanas, los obligaban a salir, a que ellos también actúen como con las directivas que se les daban, ¿no?, por parte de los líderes, que luego de lanzarlos hacia adelante reculaban y se ponían detrás. Entonces nosotros no podíamos dejar abandonado al país y a los ciudadanos, se tenía que dar esa medida constitucional que es la declaratoria de emergencia, y está ahí en el decreto y se dice cuáles son los desafíos que más o menos se enfrentan, pero estos están circunscritos a zonas. No se puede decir que Sendero Luminoso estaba en todas partes.
no se puede decir que había dinero del BRAE o dinero de Chala o dinero de la minería ilegal en todas partes, ni que estaban los bolivianos en todas partes. Eso era según las zonas, y la violencia también se daba según las zonas. Donde había sido más grave en el momento que yo estuve fue en Andahuaylas, porque allí los policías que estuvieron heridos, eran más o menos unos 12, y que yo visité en el hospital de policía, tenían heridas de granada. Yo no sé cómo, pero los que habían atacado habían utilizado una granada de guerra. Entonces, la realidad era que sí, había que verificar qué era lo que se estaba enfrentando en esos momentos, que eran los del inicio ya de la sonada más violenta. Y eso pues es un reporte que obliga a contrastar información, cruzarla, y no se tiene de un momento a otro, ¿no? Para uno dar directivas desde arriba. La general fue el decreto, y evidentemente cada oficial, cada general en las distintas regiones, cada coronel en las zonas, cada teniente o capitán en un escenario concreto, tiene conocimiento de cuáles son los reglamentos y qué es lo que pueden usar o no pueden usar según la violencia o la protesta que tengan al frente. Si es una protesta pacífica, ellos acompañan al comienzo, al final y hacia los lados. Si es una violencia, entonces ellos tienen que saber qué números son ellos y qué números los violentistas. Y evidentemente lo que nunca se ha dicho, que siempre se dice, es que se ordenó disparar al cuerpo. Eso es absolutamente falso. Sin embargo, es evidente que si un policía es agredido, o ve que hay otros ciudadanos que son agredidos u otros policías, en defensa de la vida, allí sí están facultados a disparar. Y por eso es que es importante lo que yo no entiendo que se investigue cada caso concreto donde hay una responsabilidad, porque ese tema de un homicidio es un caso concreto que no responde pues todo el Perú ni todas las autoridades por un homicidio, ¿no? Pero esto nos obligaría, Pedro, a revisar, para empezar, el caso Fujimori. Es decir, Fujimori está preso por la autoría mediata. Es decir, él no participó directamente ni ordenó directamente, pero como él era el presidente de la República, supuestamente había una secuencia de mando que terminaba en el grupo Colina, que dicho sea de paso era un grupo irregular, no sometido a ninguna disciplina, ¿no? Exacto. Y en el camino se involucró al general Rivero Lazo, que es un general que por lo que se ha acreditado en el proceso no instruyó ninguna orden, no tenía contacto con este grupo, es más, ni siquiera creo que estaba en el país en el momento que ocurrieron los hechos, pero para poder encadenar a Fujimori en la decisión, entonces habría que revisar el caso Fujimori a la luz de lo que ustedes están diciendo ahora. Bueno, en realidad el caso Fujimori, gracias por la pregunta, es un caso diferente, ¿no? Porque debes de saber que la figura de la autoría mediata fue pensada, ¿no? Precisamente para responsabilizar dictaduras, ¿no? Y dictaduras que utilizaban aparatos, ¿no? Extraños o por fuera de la regularidad para cometer sus ilícitos. En estos momentos estamos hablando del Grupo Colina. El Grupo Colina pues no es el ejército peruano, y por eso es que el ejército peruano no está procesado por los casos de Barrios Altos ni La Cantuta, ¿no? Son las personas que participaban en el Grupo Colina, es decir, un aparato dentro del poder, pero clandestino, ilegal, y a través de eso se cometió efectivamente. Entonces la cuestión era, en las dictaduras, ¿no? Batista, todo lo que ha existido aquí en América, cómo responsabilizar a Videla, a Pinochet. Entonces, para eso surge la figura de la autoría mediata, ¿no? ¿Quién es el que está detrás? Y aquí lo que hay son disposiciones concretas, maten. Eso pues no existe en lo que estamos nosotros, ¿no? O sea, definitivamente hay una distancia muy grande entre decir que un gobierno regular y democrático, cuando trata de resguardar el orden y lograr gobernabilidad, es lo mismo que un gobierno que utiliza gente clandestinamente con fachada de militares para cometer asesinatos. Ahí hay una diferencia que yo entendería como bastante, y creo que cualquier ciudadano lo puede entender. Sí, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que lo de Fujimori no era un gobierno legítimo?
No solamente pero eso, entonces sino no es que... legítima la Constitución del 93. No, Entonces no yo no estoy tendríamos, hablando de la claro, pero hay Constitución que, del pero 93. Pedro, hay que No, ser o sea, consecuente, pues. ah, Si el gobierno de Alberto no, Fujimori era un o sea, gobierno no hay que ilegítimo, confundir papas con camotes, porque el poder de Fujimori lo tenía en lo efectivo y real, y él subordinaba las instituciones ejército, marina, policía, pero el grupo Colina no es el ejército formal. El grupo Colina es, como a veces se ven en las películas, también grupos clandestinos que están por fuera del FBI, por fuera de la CIA y que hacen operaciones. Entonces, ahí la responsabilidad se trata de ubicar en quién es el que tuvo la disposición, una disposición directa, coherente, en el maten. Eso pues no hay acá. O sea, aquí estamos hablando de un Estado de Derecho. ¿Se ha acreditado en el caso de Fujimori y Barrios Altos? ¿Cómo? ¿Y eso sí se ha acreditado que Fujimori dio la orden de ejecutar a estas personas en Barrios Altos? La verdad que yo en estos casos de autoría inmediata nunca escuché que se sepa que él dio la orden. Lo que pasa es que se supone que dio la orden porque los demás no se movilizaban si es que la orden no se daba. Y como el que estaba en el más alto nivel era Fujimori, entonces se deduce eso. Eso es una deducción. No es que si hubiera ya la orden, entonces no se necesitaba aplicar la autoría inmediata. Si había un dispositivo, bueno, sea un audio, o sea una orden escrita. Claro, pero la manera como está planteada la defensa va a obligar a una reflexión hacia atrás, porque, por ejemplo, cuando don Fernando Belaúnde decide que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la lucha contra el terrorismo en las 8 provincias que fueron declaradas en emergencia y puestas bajo comando político-militar, y murió muchísima gente, la mayor cantidad de gente que murió por lo que podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales fue en ese periodo, y nunca nadie acusó de autoría inmediata a Fernando Belaúnde o a Alan García. O sea, claro, el tema con Alan García, el único caso que yo entiendo que sí lo procesaron fue en el caso del penal aquí en el Frontón, porque supuestamente ya estaban rendidos y después hubo una disposición para matar. Entonces, eso ya no era regular. Lo regular fue hasta el momento en que los redujeron y que se rindieron. Es lo mismo que un poco se ve en el tema de la casa del embajador de Japón, ¿no? La recuperación allí de los que estaban secuestrados. Entonces allí se dice que lo que hubo fue la acción del ejército formal, pero después que ingresaron algunas personas direccionadas por Montesinos, porque habrían habido algunos de los del MRTA que estaban vivos y que se les mató, y de ahí se generó un procesamiento donde se confundió a los que habían actuado regularmente con los que habrían sido parte del grupo pues de gente que trabajaba con Montesinos y que en ese momento no fue identificado como Colina. Una última pregunta en 30 segundos, por favor, Pedro. ¿Tú ya has asistido a declarar a las indagaciones que está haciendo la Fiscalía? Tuve una primera invitación a declarar y lo que pasa es que me enteré que habían ya como 3 o 4 tomos, entonces pedí las copias y pedí que se postergue mi declaración y así se hizo, ¿no? Pude obtener las copias para leerlas. ¿Todavía no has declarado? Todavía no he declarado, efectivamente. Muchas gracias a Pedro Angulo, expresidente del Consejo de Ministros, por atendernos. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa.